Bueno, vamos a quedarnos en Panamá para conversar a esta hora vía Skype con el señor Fernando Martínez. Él es escritor y periodista. Precisamente el señor Martínez ya publicó un libro sobre el tema de la invasión de Estados Unidos a Panamá en aquel momento cuando se produjo todo este tema que ha generado consecuencias noticiosas durante esta jornada y que tienen que ver precisamente con la petición pública de perdón por parte del exdictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Gracias, señor Martínez, por aceptar nuestra invitación para conversar con nosotros. Bienvenido, un placer saludarle. Buenas noches. Muchas gracias por su disposición. Es importante aclarar que digamos, esta publicación del señor Martínez corresponde al Fondo de Cultura Económica de Editorial Tierra Firme en México. Señor Martínez, la historia habla por sí sola y sobre todo, como decíamos más temprano, hay un quiebre, un hito en cuanto a la petición del perdón. ¿Cómo refleja la historia la invasión de Estados Unidos? ¿Qué tan trascendente fue esa invasión para la captura de Noriega y para que Panamá tuviese un cambio, un giro, precisamente en la historia que tenemos hoy en día? Sí, yo destacaría en primer lugar el hecho de que la sociedad panameña pasó por un periodo de crisis tremenda, de una gran división y polarización durante estos últimos días de la década del 80 del siglo pasado, y que esta crisis enorme, nunca antes vista en la historia del país, se resolvió, por decirlo de alguna forma, por la vía de una intervención armada de los Estados Unidos. Yo quisiera recordar que el general Noriega, cuando fue detenido en Panamá y fue sometido a juicio en Miami, en los Estados Unidos, trasladado a Estados Unidos y sometido a juicio en ese país, uno de los argumentos de su defensa fue precisamente que él alegó ser un agente de la CIA de los Estados Unidos. En consecuencia, Noriega es un personaje de la historia del país, es cierto, pero cuya lealtad al país él mismo puso en discusión. Ahora mismo los panameños nos debatimos, luego de un prolongado silencio de un poco más de 25 años, en el tema de si el perdón solicitado por Noriega es un perdón y ese perdón está acompañado de una muestra real de arrepentimiento, o si por el contrario se trata de una acción suya cuyo interés principal es solicitar el beneficio de obtener casa por cárcel. Beneficio que de acuerdo con las leyes panameñas tendría por su edad, pero que por otros aspectos de la justicia no lo tendría, porque entiendo que todavía tiene algunos procesos pendientes con la justicia panameña. Ahora, señor O Martínez, sea que hemos visto, disculpe, hemos visto cómo algunas opiniones, por ejemplo, excontralores, embajadores, algunos ciudadanos en Panamá dicen que ya ese señor tiene una edad muy avanzada, que se le ha perdonado por los hechos ocurridos durante su régimen en Panamá. Y le pregunto a usted como panameño, ¿usted coincide con esta tesis? ¿Usted como panameño perdona a la historia de la que es protagonista, inclusive en su país, Manuel Antonio Noriega? ¿Qué piensa al respecto de este perdón que ha traspasado más allá de la esfera de la televisión por la cual se pidió en una cárcel y que parece que ha llegado al corazón de algunos panameños? es que la pregunta que realmente se hacen la mayoría de los panameños que tienen interés en este tema, porque hay que reconocer que una generación por lo menos ignora lo que ocurrió en este país hace 25 años, no es el tema del perdón, el tema es qué va a pasar con las personas o las familias cuyos crímenes se le atribuyen a Noriega y si su saldo, su deuda con la justicia están finalmente saldadas. Ese es un poco el debate que hay en el país. La posición de la Iglesia Católica incluso parece inclinarse un poco en la dirección de que el perdón solicitado por Noriega abriría un proceso a través del cual muchas cosas de las cuales supuestamente él tiene conocimiento podrán finalmente saberse. Bien. Entre otras,
el destino de algunas de las víctimas, como el caso del sacerdote católico Héctor Gallego, el caso de Hugo Espadafora y otros más. Señor Martínez, una pregunta. Si Manuel Antonio Noriega no hubiese sido procesado en Francia, condenado en Estados Unidos y vuelto a Panamá para que purgara, digamos, también la pena que se le impone bajo la justicia panameña, ¿habría pedido perdón? Si no hubiera sido condenado en Estados Unidos, Si no hubiese pasado por hubiera todo sido este condenado proceso. en Panamá. Lo que ocurre es que, y esto es un tema de debate muy interesante, cuando Noriega se entrega, hubo una discusión interna entre las fuerzas políticas del país sobre si él debía ser sometido a la justicia de Estados Unidos o a la justicia de Panamá. Pero la verdad es que no habían instituciones judiciales sólidas en ese momento. La invasión había destruido toda la institucionalidad existente. ¿Pero usted cree que él haya pedido perdón si no hubiese pasado por todo este proceso, señor Martínez? Yo estoy seguro de que no, de que el perdón es el resultado de un largo proceso de interioridad de él consigo mismo como consecuencia del tiempo que está recluido y que en realidad el general Noriega lo que quiere, el ex general Noriega lo que quiere es pasar los últimos días de su vida junto a su familia en su casa. Entendemos. Una última inquietud, señor Martínez. ¿Cómo se puede resarcir? Le voy a hacer una misma pregunta que a un entrevistado en nuestra anterior emisión. ¿Cómo se puede resarcir, más allá de pedir perdón a través de las cámaras de televisión desde una cárcel, a las familias que no creen en ese perdón y que perdieron, miembros precisamente de su entorno familiar, militares, subalternos, que ya no existen y que la historia no los ha olvidado? ¿Cómo se puede resarcir eso? ¿Cómo se puede pagar el daño moral que ocasionó un régimen de esa magnitud? Bueno, lo que pasa es que ellos, los familiares de las víctimas, piensan que el perdón no se les fue pedido a ellos, sino que fue un perdón demasiado genérico. Esta mañana uno de los hijos de las víctimas, Moisés Giroldi, hijo, dijo que lo único que él quería, que él perdonaba a Noriega, pero que lo único que él quería era verlo frente a frente, cara a cara, y que él le explicara por qué hizo lo que hizo con su padre. Entonces ese es el tipo de reacciones que se están dando. Ahora, yo quiero aprovechar la oportunidad para señalar una cuestión que me parece medular. Adelante. Y es que hace 25 años en este país hubo una invasión, de la cual sin duda uno de los detonantes fue Manuel Antonio Noriega, pero esa invasión que arrasó con las instituciones de la época, al mismo tiempo abrió una oportunidad para el país, que fue la de crear nuevas instituciones republicanas, una democracia distinta, no autoritaria, con instituciones sólidas, fuertes, pero eso no ocurrió. Al cabo de 25 años, nosotros tenemos un país sumido nuevamente en una crisis de autoritarismo, un régimen presidencialista terrible, un órgano de legislativo débil y comprometido con poderes económicos y un sistema judicial del cual la mayoría de los ciudadanos no está todavía convencido o seguro de que va a ser capaz de detener a una persona que se llama Ricardo Martinelli, que fue presidente de este país y que construyó en 5 años una historia de autoritarismo no militar, pero muy parecido. Señor Martínez, muchas gracias. Este es un tema que da para conversar otros minutos que no tenemos lamentablemente en este momento. Muchas gracias por su disposición, ha sido un placer. ¿Cómo no? Hasta luego. Despedimos vía Skype desde la ciudad de Panamá al escritor y periodista Fernando Martínez, hablándonos acerca de la historia que él mismo ha relatado a través de su libro, con la edición en México en ese momento, de la invasión precisamente de Estados Unidos a Panamá a propósito de la entrega del ex dictador de este país centroamericano, Manuel Antonio Noriega, quien ya pidió perdón a través de las cámaras.